básicamente de la misma forma. Aquí una parte que es la parte ecológica del sistema, en ese caso un bosque tropical y en Madre de Dios. Aquí la parte social, pensando en el comportamiento humano, las consecuencias sociales que puede haber. ¿Qué conecta lo ecológico con lo social? Sería esa serie de flechas. Esas flechas acá representan lo que serían los servicios de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Aquí está la gente, aquí está la naturaleza, y esos son los flujos, los procesos, las posibilidades que nos da la naturaleza. Y específicamente calidad de agua, biodiversidad, transporte, secuestro de carbono, etc. Aquí está el sistema social con flechas conectando a la parte ecológica. Esos serían entonces los impactos humanos que puede ver, que puede modificar. Ya pueden ver que las flechas conectan. Entonces, un aspecto de los sistemas socioecológicos es que todo está vinculado. Un cambio en la parte ecológica afecta a través de los servicios ecosistémicos a la gente. El comportamiento de la gente reacciona a esos cambios, en cambio cambia el mismo sistema. No es un sistema que podemos ver aislado por partes, excepto tal vez por razones analíticas. Y lo que pasa es que el dinamismo del sistema es lo que importa. Tenemos que tratar de imaginar una forma de hacer análisis de todo el sistema y sus movimientos y su cambio a través del tiempo. Es un poco artificial, pero estamos pensando en Madre Dios y podemos proponer como hipótesis que lo importante para lo que está pasando en Madre Dios en cuanto a degradación del medio ambiente tiene que ver con un factor externo que en ese caso puedo imaginar que es el precio de oro. Entonces, para entender el sistema necesitamos mirar a la parte social, la parte ecológica y cómo están conectados. Para tal vez controlar el sistema tenemos que pensar en mecanismos que responden a lo que pensamos que es el impulsor externo del sistema. Bueno, es un ejemplo de lo que podemos hacer para empezar un análisis de la parte ecológica y la parte social y cómo está vinculado. Yo sospecho que en ese caso, cuando sube el precio de oro, pueden imaginar que el sistema se fuerza más y hay más degradación. Baja el precio de oro, de repente hay oportunidades para mitigar o restringir el daño que puede haber. Y un factor más, cada flecha que hay se puede pensar como una hipótesis. O sea, no estamos diciendo que entendemos todo el sistema, estamos tratando de poner las partes mínimas para entender un sistema complicado. A ver, fue en el año 2012, aquí estoy yo, ahí está Julio Postigo, que decidimos dictar una clase sobre cambios globales y sistemas socioecológicos. No había aparentemente material de lectura en español en ese entonces y no había historia de cursos de esa naturaleza. Entonces, con la ayuda del Instituto de Estudios Peruanos, tuvimos un curso de posgrado muy agradable de 2 semanas y como resultado de esta experiencia, Julio y yo decidimos editar un libro que podría reunir primero la idea de sistemas socioecológicos y ejemplos concretos de cómo se puede usar para hacer análisis. Ese libro salió a fines del año pasado, 2016, y contiene 12 capítulos, 12 casos, más 48 autores que habían participado, que creo que da una idea de cómo se puede usar la idea del concepto de una perspectiva socioecológica. Cada grupo de autores, y más que todos son grupos interdisciplinarios que han trabajado juntos en la investigación, tienen
tienen características únicas en cómo lo hacen. No todos hacen con cajitas y flechas como yo hago, pero la idea siempre es tener la parte social, la parte ecológica y ver en qué forma están interconectados. Aquí hay, por ejemplo, un modelo que hemos usado para entender primero los impulsores externos, que puede ser cambio climático o globalización, o sea, incluir la parte climática y la parte social, flechas que conecten a esas cajas, a eso y a eso. Quiere decir que los impulsores de fuera pueden impactar directamente a la parte social, pueden impactar directamente a la parte biofísica, que incluye geomorfología, suelos, la parte ecológica, la parte hidrológica, y puede también cambiar la forma que un subsistema está conectado a otro subsistema. Esa es la parte social y está afectando la parte biofísico. Puede ser por pulsos, o sea, puede ser algo que ocurre en un momento de tiempo dado, o puede ser algo constante, por ejemplo, presiones que vienen de un continuo incremento en temperatura durante décadas. Eso va modificando la conexión entre lo social y lo ecológico o biofísico, y aquí tenemos otra vez los servicios ecosistémicos que pueden resultar en secuestro de carbono, alimentos, fibras, la parte cultural que nos da la naturaleza y productividad primaria. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de pensar en cómo imaginar ese proceso de naturaleza y sociedad en una forma que nos permite hacer hipótesis, y otra vez, cada flecha no es algo necesariamente cierto, es una posibilidad que podemos evaluar con hipótesis. Algo que hizo mi estudiante de doctorado, Molly Hope, es que ella ayudó a hacer ese diseño, escogió 3 de las flechas para su tesis para probar en más profundidad. En otros casos hemos armado todo un grupo de investigadores para mirar a cada cajita, cada flecha y ver juntos la interacción. Bueno, un ejemplo entonces de cómo mirar a los servicios ecosistémicos fue posible a un proyecto reciente que salió este año con el WCS acá en el Perú, y varios otros coautores, que evaluamos la cantidad de carbono que hay en la biomasa viva de los bosques tropicales de Loreto. En este caso estamos usando datos que vienen de sensores remotos y un programa de software que se llama IPES, que nos permite calcular la cantidad de carbono que hay en los ecosistemas distintos que hay en Loreto. Por si acaso, y los que quieren probar su inglés, ahí está de inglés. Eso es de un texto de geografía física y habla del carbono. En este caso tenemos un balance de carbono neutral, o sea, lo que está entrando al ecosistema es igual a la cantidad de carbono que está saliendo. En este caso, las plantas están haciendo su fotosíntesis, capturando el dióxido de carbono, usándolo para construir el material de la planta, y es igual, o sea, la flecha es igual a la cantidad de dióxido de carbono que está regresando a la atmósfera. Estamos en equilibrio. En cambio, muchos de los bosques tropicales se supone en este momento están en una condición de tener mayor capacidad de guardar carbono de lo que están perdiendo. Lo que nos preocupa, qué interesante. A ver, han visto todo. No miren. Bueno, lo que nos preocupa en cuanto a factores ambientales sería este caso, que la flecha de carbono regresando a la atmósfera es más grande que la flecha, la capacidad de las plantas vivas de guardar ese carbono.
sea el servicio ecosistémico que está haciendo en ese caso, o incluso si está guardando el carbono, se pierde porque la cantidad de dióxido de carbono regresando a la atmósfera es más grande. Incluso hay una pérdida de la capacidad de guardar el carbono. Lo que nos podría pasar en 20, 30, 40 años si los cambios climáticos siguen en la forma que están cambiando, sería tener los bosques tropicales perdiendo la capacidad de guardar el carbono y más bien producir más carbono, más dióxido de carbono de lo que pueden secuestrar. Bueno, esa sería la razón para preocupar. Aquí están el análisis para Loreto. Ya habíamos calculado la cantidad de carbono que hay en los bosques de Loreto usando el programa de INVEST. Y mi colega Eugenio Arima publicó el año pasado una nueva forma de calcular y estimar la trayectoria de deforestación que podría estar asociada con infraestructura en el caso de Loreto. Él desarrolló un modelo espacial probabilístico, ahí está, que el resultado es aquí. Esos son los datos de MINAM. Y creo que pueden ver al ojo que lo que hace su modelo es bastante parecido a la realidad. O sea, tiene un modelo, es un modelo de comportamiento económico de la gente. Está basado en fletes básicamente que pagan para mover sus materiales de sus productos para el mercado en las carreteras y los ríos de Loreto. Y hay una probabilidad de deforestación asociada con la infraestructura y, como he dicho, más o menos concuerdo sus ideas del modelo con lo que ha pasado. Entonces, con ese modelo en la mano ya podríamos proyectarnos a un futuro. Esos son dos posibles futuros. Eso es correr el modelo con los proyectos de infraestructura que hay y es lo más cercano a lo que podemos imaginar que va a ser la deforestación en Loreto, dado los planes de infraestructura y dado lo que ha pasado antes. Y también corrimos el mismo modelo, pero forzándolo que cada bosque que podría estar deforestado es deforestado. Entonces nos da un escenario, bueno, realista tal vez, y un escenario pesimista de lo que podría pasar. En ese caso, estamos proyectando una pérdida de 24% del bosque de Loreto. Lo que pensamos que podría ser más probable es el doble, o sea que la área deforestada en Loreto va a doblar un poquito más en ese lapso de tiempo. Podemos hacer el modelo entonces para los escenarios, otra vez correrlo en INVEST y calcular la cantidad de carbono. Entonces tenemos una forma, tanto para lo pesimista y lo que podría ser algo real, dado los planes de infraestructura en Loreto, podemos calcular la cantidad de carbono que va a regresar a la atmósfera y que va a ser en parte de lo que Perú está lo que tiene su deber ambiental de producir gases invernaderos. El mismo programa de software permite analizar otros servicios ecosistémicos. Carbono no es todo. Incluso en los bosques tropicales amazónicos, ahí está la mayor biodiversidad. El programa también puede correr por calidad de hábitat. Entonces, lo que sería en rojo sería para animales de bosque de poco valor en cuanto a hábitat. Lo que está en verde sería lo que sería el mejor hábitat para animales nativos de los bosques. Si miren a Loreto, pensando en la infraestructura que existe ahora y que podría existir en el futuro, vemos que realmente hay relativamente poco hábitat pristino. Desde el aire es 97% cubierto con bosque.
pero pensando en la influencia de caminos, de pozos petroleros, etc., realmente hemos alterado ya Loreto bastante usando ese método y pensando en el futuro. Todos esos son análisis que nos permiten evaluar en forma espacial la interacción entre la naturaleza y sociedad, en este caso dando herramientas a los que proponen proyectos de infraestructura para evaluar las posibles consecuencias. Ok, ya movemos a los bosques andinos. Aquí hay un bosque también en la cuenca amazónica, pero de altura. Es un bosque que está influenciado por el aire que viene de la Amazonía, va subiendo, va enfriando y forma neblina, forma nubes, por supuesto hay bastante lluvia. Son los famosos bosques nublados, en este caso una vista del Parque Nacional Río Ariceo, que más o menos la tercera parte está caracterizado por tener bosques nublados de mucho valor para la biodiversidad nativa y obviamente para los ciclos hidrológicos que aquí nacen muchos ríos que van a la Amazonía. Ese es el sistema socioecológico que yo he usado en mi propia investigación cuando estoy solito o cuando estoy con un par de colegas nada más. A mí me interesa la vegetación, me interesan los ecosistemas. Quiero analizar el impacto de los cambios globales, que en este caso supongo que sería aumentos en temperatura, cambios en dióxido de carbono, alteraciones en precipitación y para bosque nublado tal vez lo más esencial es eso, en qué altitud está formando la neblina. Se supone que eso cambia con cambio climático, incluso puede subir 400, 500 metros en altura. Bueno, quiero entender esa relación, pero pienso que también que tengo que considerar que cada ecosistema que conozco en Perú prácticamente tiene alguna influencia de la gente que vive cerca, o sea, de la sociedad. Entonces, esa flecha conecta la naturaleza con el ser humano, servicio ecosistémico acá y el impacto humano acá. Lo que quiero hacer es buscar oportunidades de distinguir los cambios en un ecosistema si viene de cambios externos, de cambio climático, o si viene del ser humano, o si vienen de los dos al mismo tiempo. Eso me permite empezar a distinguir y atribuir los cambios respectivos. Para hacerlo, bueno, aquí está el Parque Nacional Río Ariceo, aquí, y todo eso está en San Martín. Aquí está el límite entre San Martín y La Libertad. Los pueblos de La Libertad están fuera del parque, nadie vive dentro del parque. Y nos da una oportunidad aquí en medio de ver ese interesante contraste entre paisajes dominados por el ser humano y paisajes que básicamente están controlados por la naturaleza. En la parte más alta, mirando a la Amazonía, es este valle, es el Valle de Chotros. Yo llegué a ese valle hace 32 años y cuando llegué había más de 200 cabezas de ganado, había una influencia importante, impactante de incendios, y como parte de formar y formalizar el Parque Nacional en esos años, mover el ganado afuera, eliminar la influencia de incendio. Y ese valle ya tiene más de 3 décadas de estar básicamente otra vez regulado por procesos de la naturaleza. Van a ver una excepción. Aquí hay árboles de eucalipto que no deben estar ahí, que es un registro de la presencia antigua de la persona que ocupaba ese valle antes que fuera formado como Parque Nacional. Ahí está el letrero anunciando la presencia del parque, también un poco viejito.
Y tuve la oportunidad el año pasado, con fondos de Condesan, de regresar y estudiar el bosque que yo conocí hace 32 años. Vamos a ver el paisaje. Ese es un paisaje dominado por valles en U, formado por glaciares, que había aquí hace hasta 9.000 años en el pasado. El bosque nublado que empieza acá, aquí hay una línea. En esa línea yo establecí hace 30 años una parcela de 1 hectárea con cada árbol marcado para poder ver el monitoreo a través del tiempo. Entonces realmente es una oportunidad porque hay pocos sitios que se han estudiado los mismos árboles durante 30 años. Un herramienta interesante es una cámara. Aquí, a ver, aquí están los eucaliptos a la vista. Estoy parado donde empieza el bosque continuo que de ahí sigue hasta la Amazonía. Estamos en altura, 3.500 metros. Esa es la vista de mi parcela permanente mirando a los eucaliptos en el año 96. Y esa es la vista que yo tuve el año pasado con mi grupo de investigadores. O sea, ya está llenándose con arbustos. Y eso es exactamente lo que uno podría imaginar como consecuencia, literalmente, el límite altitudinal del bosque está moviendo un poquito por arriba, y lo que era así el lado del valle está llenándose con arbustos y hasta árboles. El cambio dramático fuera del bosque en los 30 años. Aquí está el grupo, aquí otra vez el bosque está aquí en esa línea. 1 hectárea está marcado con placas, y esa placa tiene sus 30 años de estar en el árbol. Nos da la oportunidad de medir cambios, y esos son algunos de los cambios que hemos visto. Primero, nada más en las fotos del año 86, era un bosque bien denso, bien húmedo, todos los árboles grandes con musgo hasta 3 centímetros de profundidad en los troncos del árbol, un bosque nublado. Una vista en 96 un poquito más abierto. Esa es la vista del año pasado. El bosque realmente ha cambiado, es mucho menos denso. Las especies de plantas que dependen de mucha humedad relativa muy alta, como los helechos, musgos y otros, han desaparecido de una gran parte de la parcela. Pueden ver que en 86, 88, cuando establecí la parcela, había 46 especies, 28 con diámetros más o menos grandes. Encontramos la misma cantidad de especies del año pasado. Entonces no hay un cambio dramático en diversidad en la parcela, pero sí en su área basal. O sea, es un bosque más ralo, con menos árboles grandes. ¿Y qué ha pasado? Los árboles grandes de Waimania, que antes dominaron la parcela, están desapareciendo. O sea, literalmente estamos viendo árboles grandes morir en 30 años. Como empezaron en ese tamaño, supongo que son árboles que tienen solamente entre 50 y tal vez 80 años que pueden durar en ese bosque. Tenemos un cambio sucesional. Una especie que era común, pero no dominante en el estrato superior, está ya dominando el bosque. Al mismo tiempo que estamos viendo la pérdida de muchas especies que dependen de la humedad. ¿Qué pasa en ese bosque? Parece que tenemos cambios climáticos en cuanto a la influencia de neblina, al mismo tiempo que tenemos un proceso sucesional de árboles grandes siendo reemplazado por otras especies en ese bosque. Bueno, es lo que propongo que podría estar pasando. Tenemos especies con una tendencia de mover en altitud, las especies de plantas controladas por temperatura. Tenemos una posibilidad que haya especies desapareciendo, que sería esa flecha, que no tienen la capacidad de adaptarse o de moverse con cambio climático. Tenemos la posibilidad que haya especies controladas más por un gradiente de humedad,
En ese caso, si está un poquito más seco, tal vez se pierde o tal vez tiene que dispersar a otro sitio. Y tenemos también una influencia de ecotono. El ecotón en inglés, ecotono en español, sería el límite del bosque continuo que contiene una complicada interacción del efecto de borde, de sucesión de un bosque cambiando en cuanto a las especies, al mismo tiempo que los procesos de cambio climático probablemente están cambiando donde hay neblina en ese sistema. Eso es un modelo que básicamente piensa en los aspectos ambientales que podrían estar afectando el bosque. Acuérdense que en ese caso el ser humano ha salido del valle, o sea, no está haciendo un impacto directo y no puedo distinguir la parte que podría estar controlada por sucesión y por clima. Bueno, aquí he podido mostrar de mis ejemplos tanto de la selva, que el bosque andino o bosque nublado de altura, que sí especies se mueven. O sea, donde había pastizales en el pasado, ya hay arbustos y hasta árboles formando bosque. Es poco tiempo, muchas veces uno piensa que estamos hablando de décadas a ciclos para formar nuevos ecosistemas, para cambiar suelos, etc. Pero estamos en los trópicos. Hay actividades 365 días del año, o sea, hay la posibilidad que hay cambios que vamos a ver. En mi caso, en 30 años he visto realmente un nuevo bosque formar en lo que era una parcela permanente. Si los ecotonos cambian, entonces lo que distingue un ecosistema del otro puede cambiar. En el caso del límite altitudinal de bosque, podría moverse arriba. Pero también he documentado que los ecosistemas se alteren. ¿Y cómo es? ¿Cómo así? Es porque las especies cambian en su dominancia y las especies dominantes lo que dan los procesos ecológicos que también dominan en un cierto ecosistema, o sea, los servicios ecosistémicos pueden cambiar. La gente local es muy hábil en reconocer diferencias en suelos, en malezas, en todo lo que les afecta en su productividad. Entonces uno puede asumir que el uso de suelo se va a modificar. En esta vista de Ancash pueden ver toda una serie de parcelas nuevas de cultivos que van moviendo, en ese caso, por arriba de los Andes. Y uno puede suponer que conflictos sobre recursos naturales podrían aumentar, especialmente si hay un área protegido que está en el camino de mover los cultivos o el uso de ganado. ¿Y qué más está pasando en la parte social? Todo el mundo quiere ir a vivir en la ciudad. Entonces también tenemos la influencia de urbanización, del crecimiento de demanda de las ciudades hacia las partes rurales y la tendencia de cambiar el uso de suelo como resultado. ¿Qué tenemos que hacer cuando todo eso está pasando durante nuestras vidas? Bueno, tenemos que pensar en cómo pensar en la parte ecológica, la parte social y cómo conecta a los otros impulsores de cambios. Bueno, ya vamos a las partes más altas de los Andes. ¿Cuál es el cambio más conspicuo que hay de cambios climáticos en los Andes? Los glaciares. Entonces vamos a mirar para el resto de la conferencia a esa interacción. Aquí estamos en Ancash y hemos observado sucesión primaria. Aquí está el glaciar, ha dejado esas rocas descubiertas y aquí hay una serie de plantas colonizando. Esa es la sucesión primaria. En los textos de ecología hablan de décadas y siglos para ese proceso, pero es en 7 años, 8 años que uno puede ver plantas colonizando esa área y empezando una sucesión primaria, empezando a formar nuevos substratos, incluso nuevos suelos. Hay cambios en la agricultura, incluso aquí está el límite del Parque Nacional Huascarán,
y una parcela de papas que está dentro del parque, o sea, que ha sido posible ya para los agricultores sembrar lo que está dentro de un área protegido. ¿Por qué? Porque ha cambiado la altitud que se puede sembrar papas. Hay un aumento que hemos notado en matorrales. Hay una, en inglés se dice a greening signal, es un señal verde que indica que hay más biomasa, más matorrales en las laderas. Al mismo tiempo hay reforestación, que en el caso de Ancash básicamente son pinos y eucaliptos, especialmente eucaliptos, los pongo entre comillas. Crecimiento urbano que ya he mencionado y la minería que está a la vista. En todo ese contexto de cambios socioecológicos está el Parque Nacional Huascarán y su área de influencia. El parque provee el agua, la mayor parte del agua que va al río Santa, que corre hasta la costa, que da agua para el proyecto Chavimochic, que da agua potable a la ciudad de Trujillo. Todo ese servicio ecosistémico empieza en los glaciares de la Cordillera Blanca. Realmente un gran servicio que hace la naturaleza en proveer el recurso hídrico a miles de personas, tal vez 1.500.000 personas en ese caso. Lo que hemos hecho con el parque es medir los cambios y en 1, 2, 3, 4, 5 categorías grandes de cobertura durante los años 87 a 99, 99 a 2010. Como pueden ver, hay cambios dramáticos en cobertura en el parque que nos podrían indicar la influencia de cambios climáticos. Lo más obvio sería esto, eso en ese color es pérdida, entonces son las hectáreas de glaciares, de nieves permanentes que han desaparecido, en ese caso un poco más aquí que en ese. Pero también pueden ver por el tamaño de los histogramas que otros cambios son aún más importantes en cuanto a área en el parque. Por ejemplo, hay un aumento en lo que sería clasificado como puna del año 99 a 2010. ¿Por qué sería? ¿Qué está pasando? Aquí está 87 con esas clases de cobertura, lo que está en medio son los glaciares. Aquí 2010, glaciares más pequeños, más o menos 30% de glaciar perdido, y no es al azar, sino los partes de topografía que miran al oeste y al noroeste. Y aquí está la pérdida de glaciares, 87, 99 y 2010. Entonces sí, estamos perdiendo los glaciares. Pero ojo que hay cambios ecológicos para mí más interesantes que los glaciares. Aumentó la parte que no tiene plantas, y eso es básicamente un área sin plantas o sin muchas plantas que está expuesto por los cambios de la deglaciación. Pero en el año 2010 eso se había aumentado, o sea, la puna está expandiendo. Entonces lo que estamos documentando no es solamente pérdida de glaciares, sino que estamos ganando plantas de puna que están ocupando los sitios antes cubiertos con glaciar, o antes que eran sitios solo con substrato y piedras. También tiene sus patrones espaciales. Comenté que los glaciares se pierden en el noroeste, las plantas se ganan en esa década en el, ¿cómo sería? No puedo leerlo. Eso fue noreste, ¿ya? O sea, el opuesto. O sea, quiere decir que los procesos que regulan la pérdida de glaciares son diferentes que los procesos que permiten la colonización de plantas. Y los patrones son interesantes. Básicamente lo que está en marrón son sitios que antes eran glaciar y ya son áreas expuestos. En 99 y 2010 casi todos son verdes. O
O sea, estamos documentando que las plantas están ocupando espacio abierto y están incrementando en su biomasa. Fuera del parque, también hemos documentado un aumento en biomasa en el lado de Huaraz. Cada vez que hemos ido a explorar, vemos paisajes así. Un sitio que antes era de matorrales y de cultivos, ya son enormes rodales de eucalipto. En otros sitios son matorrales nativos, pero que han aumentado en su biomasa. Yo sospecho que eso tiene consecuencias ecológicas. Uno que podría imaginar es que afecte el ciclo de aguas, los ciclos hidrológicos. Ese es un modelo conceptual que hice con un grupo de ecólogos y geógrafos, liderado por mi postdoc, Alexandra Pomer. Imaginamos, basado en revisión de la literatura, ese tipo de cambios. Esos serían los paisajes naturales, digamos, ecosistemas naturales y ecosistemas complicados, en el caso de agroforestería. Eso sería el equivalente de ecosistemas y paisajes que tienen influencia del ser humano o de cambio climático. En el caso de hielo glaciar perdido, a la roca, entonces hemos perdido la capacidad de guardar agua durante siglos, incluso milenios. Entonces lo que la flecha más grande indicando que ese agua ya va por abajo de la cuenca. Si es un pajonal de puna, aquí está una flecha indicando el agua entrando en precipitación, y esa sería la infiltración, y eso sería un recurso hídrico porque entra el agua, como saben, luego sale como en las quebradas, o sea, da el inicio de nacimientos. En el caso de reemplazar el pajonal con árboles de pino o de eucalipto, sería la atmósfera y reducir la infiltración, y la consecuencia podría ser que un rodal de eucalipto resulte en menos recurso hídrico disponible en la cuenca. También tenemos el bosque de montaña reemplazado con en cuanto a la evaporación del bosque es más grande que lo que podría haber en un pastizal o un área de pastoreo, afectando también la parte hídrica y los recursos hídricos que podría haber. Entonces, los cambios que estamos documentando de sucesión, de cambio climático, tienen consecuencias para el recurso hídrico, al mismo tiempo que la interacción con el ser humano, que a través de su uso de suelo cambia la curvatura vegetal, afecta en ese caso recursos hídricos y el ciclo hidrológico que puede haber. ¿Cómo expandemos eso a estudiar otros procesos? Eso es un proyecto actual, empezó el año pasado, ya estamos en el segundo año, va hasta 2001. Es un proyecto que va a mirar con más detalle a los pajonales de puna y específicamente el tipo de ecosistema que es muy húmedo en ese contexto, los bofedales, y su interacción con ganado. Pero no es suficiente simplemente describir el sistema ecológico, sino queremos conectarlo con la parte social. Por eso hemos formado un grupo que consiste en ecólogos, incluyendo a Randy Boone, que es un especialista en transformar esos modelos a algo computarizado. O sea, la idea es hacer escenarios en la computadora que capturen todas las interacciones. Otro sería Rod Chibner, que es un experto de los bofedales internacionalmente. Tabor, que representa el Instituto de Montaña, además que colegas peruanos, Jorge Recharte y Beatriz, que van a mirar a esa parte aquí, la parte social, la parte interactiva con ganado, y tenemos los expertos de pastizales de la Molina que van a hacer la interacción acá. Eso es una forma complicada, pero tal vez necesario, de hacer un estudio socioecológico, tener los expertos en ecología, los expertos en ciencias sociales, los expertos en la parte aplicada de cómo conecta recurso
al ser humano y qué efecto ecológico puede tener ese uso para el sistema. Pueden notar, para los que están estudiando inglés, que hemos dejado esos dos en inglés, y la razón es que en el momento no existen los términos adecuados, a nuestro parecer, para describir los bofedales. Eso sería un bofedal que tiene turbera, y eso sería un bofedal que no tiene mucha turbera, pero no hay palabras muy técnicas que podemos usar todavía para describir ese tipo de bofedales. Ese proyecto recién empieza y tenemos la idea de poder evaluar el efecto de cambio climático, el efecto de cambios en los impulsores socioeconómicos y entender bien las reglas que hay en las instituciones comunales que organizan las familias y que conectan a sus decisiones sobre el pastoreo, y algo de su pastoreo está dentro del Parque Nacional Huascarán. Entonces también tenemos la idea de aportar, ayudar en un manejo adecuado, que piense en la gente, que piense en el ganado, que piense en los ecosistemas y que piense en la biodiversidad nativa. Claro, recién empezando, como he dicho, y tenemos el reto de tratar de organizar nuestros estudios para cada cajita que tal vez se figura, y buscar una forma sintética de conectar un modelo de ecosistemas con un modelo de uso de pastizales, y una vez conectado tenemos la oportunidad de manipular escenarios de cambios en el futuro. Aquí están las vaquitas dentro del Parque Nacional Huascarán, conectándose a la parte más alta, los glaciares. El agua corre a través de los valles a la parte de cultivos que están abajo, pero también siguen el río Santa hasta el mar. Eso es el título de un proyecto financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Tiene un programa especial de financiar esos tipos de estudios. O sea, un programa de financiar sistemas socioecológicos que requiere por lo menos 3 disciplinas académicas distintas para participar juntos, para recibir el financiamiento. En este caso fue un proyecto con un geógrafo humano, un historiador, un glaciólogo, yo y uno de Canadá, que no puede aparecer ahí porque es de Canadá, pero él es hidrólogo. Y hemos mirado en la transformación y la relación con el ser humano y en todo lo que está relacionado con los glaciares y el río Santa. Lo que hemos aprendido a través de esa experiencia, el proyecto ya terminó, pero lo que hemos aprendido de la experiencia es que hay que formar estructuras para permitir un estudio interdisciplinario. Incluso nosotros decimos que estamos haciendo algo transdisciplinario. Estamos juntando un historiador, geógrafos, biogeógrafos, glaciólogos, hidrólogos, geofísicos, en una estructura académica que permite intercambiar. Cada uno hace de su especialidad, pero también comparta la forma de entender un sistema más complicado. Molly Hawk, quería mencionar, mi estudiante de doctorado, ya se ha juntado al grupo de ITARN y ella ha proporcionado su estudio de los bofedales de Huascarán, que ella sola estudió la parte ecológica, la parte de sensores remotos y la parte de ciencias sociales. Entonces el sistema de socioecológico se puede armar un grupo grande, pero también un estudiante en un proyecto de tesis podría lograr una síntesis de ciencias sociales, ciencias ecológicas y ver la interacción y el dinamismo que puede haber. Aquí estamos en el campo, ahí está Molly, tratando de hacer un pozo que van a medir cambios en el límite en la profundidad de agua en el suelo, calidad de aguas, otros estudiando la gente cercana y sus usos de suelo. Y bueno, aquí estamos decidiendo quién va a comprar la comida para el campamento. Un resultado que a mí me sorprendió es esto.
liderado por Mark Carey, que es el historiador en el grupo. Mi parte del proyecto era esto acá, mencioné evapotranspiración. Entonces yo estaba pensando ayudar con los glaciólogos, hidrólogos, entender esa parte de aquí. Bueno, Mark es que dijo, no es suficiente, especialmente si estamos pensando en el río Santa, que el problema no es tanto la oferta, o sea, eso sería la oferta, ¿no? Lo que provee la lluvia, lo que provee los glaciares, de interacción con los ecosistemas, da el agua que llega al río Santa. Todos esos procesos, y ahí está el agua disponible, interactúan con los valores, el conocimiento, la cultura, el desarrollo político, la gobernanza, el uso de suelo, la respuesta de la sociedad, y resulta en la demanda para agua. O sea, el problema no es la oferta. Sí podemos evaluar la descarga en el río, pero el río Santa está usado 5 veces cada gota de agua, no es solo una vez. O sea, la demanda aquí es más grande que la oferta, donde hay los especialistas estudiando recurso hídrico, están aquí, no están en esa parte de acá. Entonces yo aprendí mucho participando con un grupo complicado de ciencias sociales, de historia, etcétera, para repensar la parte social que podría ser más importante incluso que documentar la descarga en el río. Es un reto grande para pensar cómo educamos los que van a hacer ese tipo de estudio en el futuro. O sea, conectar bofedales a los 800,000 personas dependiendo del agua potable del río Santa y la gente local necesitan el agua para sus cultivos. Aquí están los glaciares de la Cordillera Blanca. A través del río Santa están llegando a llevar agua a las ciudades y a los campos agrícolas, produciendo aspargo, produciendo paltas que van al mercado en otros países. Entonces es un modelo económico que usa el agua de los glaciares de forma virtual para proveer ensalada en otros países. Yo tengo que cuestionar esa parte acá. Ese es el desierto de la costa, que es alta en diversidad en cuanto a su endemismo. Son plantas y animales muy únicos, muy especiales. Básicamente todo el desierto de Trujillo hasta la frontera con Ecuador se ha transformado en cultivos. O sea, la transformación de la costa podría ser más remarcable en cuanto a agua, carbono y biodiversidad que los cambios que estamos empezando a hacer en la selva y los Andes que tanto nos preocupan. Para concluir, yo creo que vivimos en un mundo complicado, que pensar en sistemas acoplados es una forma necesaria de pensar en cambios ambientales y cambios que vienen del cambio climático, por ejemplo. Que si es un sistema acoplado, lo biofísico y lo social, es importante, por lo menos si uno está interesado en la parte ecológica, la parte hidrológica, imaginar que la interacción con el ser humano es fundamental. No solamente nos da la razón para hacer la investigación, sino el sistema mismo es acoplado. Uno tiene que entender la interacción para entender lo que está pasando en cuanto a cambios. Tiene muchas implicaciones para gestión de recursos naturales. He tratado de dar ejemplos desde carbono en la Amazonía y el hábitat para especies nativas, al recurso hídrico en los Andes y la influencia que eso puede tener para la costa. Algo que me preocupa, aquí estoy otra vez en 2012 tratando de explicar la misma figura a la clase que he compartido hoy con ustedes, es el reto que representa para instituciones como UTEC y como los ONGs que quieren participar en el mejor manejo de recursos naturales. Estamos enfocados en enseñar especialidades y está muy bien si al mismo tiempo tenemos financiamiento y posibilidades de juntar a esos especialistas a formar grupos de trabajo. Pero lo que me preocupa es que tenemos relativamente poca atención y poca idea
de cómo enseñar eso en la universidad. ¿Qué clases hay que juntan especialistas de varias disciplinas que aprenden a trabajar juntos y pensar en entender un sistema complicado? Por lo menos en mi experiencia son pocos. Básicamente las carreras son así, de producir especialistas. Las necesidades del mundo son de trabajar en grupo, o sea, debemos aprender eso en la universidad, pero también trabajar en un sistema acoplado, que algo influencia el resto del sistema, que no se puede simplemente desagregarlo y entenderlo a solos. Entonces, para mí representa un gran reto que hay que pensar en la educación que podría dar la posibilidad de entender sistemas complicados en el mundo cambiante. Eso es todo. Muchas gracias. Estamos abiertos para preguntas, por favor, del público. ¿Qué tal? Buenas noches. En una de las primeras diapositivas se presentó acá. En la parte inferior de la diapositiva figuraba el proyecto de las hidrovías. Entiendo que en estos días se acaba de firmar el contrato de concesión. No se hizo un comentario al respecto, pero estaba justo debajo del escenario más pesimista. Entonces quería preguntarle por la influencia que este proyecto en particular tiene sobre Loreto. En el modelo que desarrolló el doctor Arima, básicamente está basado en el flete que está asociado con una infraestructura. El flete que corresponde al movimiento de materiales por el río es mucho menos gasto que en la carretera. Entonces, el impacto en el bosque, en el modelo, es menor, asociado con la hidrovía. Lo que no hemos puesto en ese modelo es básicamente biomasa en tierra. Son todos los cambios que puede haber en la hidrología, la conectividad con los bosques inundables, etc. O sea, la hidrovía yo creo que es un problema ambiental, pero escapa de nuestro análisis en ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas noches. Un par de preguntas. La primera era, mencionó rápidamente que para el caso de las mediciones sobre Loreto eran más que todo sobre materia viva. Quería saber si eso también implicaba el suelo y hasta qué punto, pensando especialmente, por ejemplo, se suele decir que la depresión de Ucamara, por ejemplo, al oeste de Loreto, puede que sean los suelos peruanos que más carbono tienen acumulados. Entonces, si esa metodología también puede dar un proxy sobre la medición de aquello. Y la segunda pregunta es sobre el proyecto que están empezando, combinando aspectos biofísicos con socioculturales. Y bueno, la experiencia que yo pude tener en el Callejón de Huaylas también nos daba un poco esa impresión, ¿no?, de que se hablaba mucho del cambio climático, pero finalmente el impacto del ganado y del manejo del ganado en las pasturas de altura y en otros ecosistemas podía ser, o parecía ser, un factor mucho más crítico que el deshielo en sí mismo, a pesar de que también es importante. Entonces mi pregunta sería si están desarrollando alguna metodología que permita calcular los pesos relativos de cada uno de estos factores que finalmente, bueno, las personas ya vienen ya combinados, ¿no? Pero si se podría separar metodológicamente de algún modo. Claro, por lo menos en lo del efecto de la ganadería, comparto sus impresiones, que lo que se ve en el parque y en los alrededores del parque es un sobrepastoreo impresionante, y eso viene de aspectos sociales, ¿no?, que me hace necesario incluir la parte de ciencias sociales para entenderlo. Al mismo tiempo, yo creo que no estamos pensando solamente en la próxima década, estamos pensando en 50, 100 años en el futuro, que sí, el cambio climático cada año va a ser un poco más relevante, ¿no?
Entonces, yo creo que un estudio como estamos intentando hacer, que hace los dos a la vez, es necesario. Algo que es ambicioso en ese proyecto en Ancash es que pensamos ponerlo en una plataforma computarizada que nos permite hacer escenarios de reducir las necesidades sociales, por ejemplo, de ganado o de cambiar el tipo de cambio climático que puede haber. Todo eso se puede hacer, en teoría, por lo menos en un sistema computarizado que nos permite ver escenarios distintos y tal vez tenemos nuevas ideas de cómo manejar la parte social, la parte ecológica. En cuanto a Loreto, creo que no capté exactamente la pregunta que precisa que querías. Sí, era si el método que estábamos usando también permitía hacer estimados de la liberación de carbono de las turberas que hay que se usan. No, sí, esa parte es para el futuro. Lo que tuvimos como datos eran de SACHE, que es básicamente de sensores remotos, y un poquito de lo que podría haber en el suelo, pero yo creo que los aguajales tienen mucho más carbono que guardado en sus substratos. Eso no aparece, incluso las figuras que hay podrían minimizar, o sea, el impacto podría ser mucho más grande si uno incluye la materia orgánica de los aguajales. Muchas gracias por la exposición, está súper buena. Solamente una sugerencia. En el país están habiendo desarrollos importantísimos, socioeconómicos, considerando aspectos ecológicos. Y eso está vinculado a un marco regulatorio reciente sobre el agua, por ejemplo, muy interesante. Así como mencionas el caso del mundo académico, debería considerarse el rol, por ejemplo, de las empresas de agua. Hoy hay un mandato que establece que, por ejemplo, Sedapal tiene que invertir en proyectos de conservación de recursos hídricos. Entonces ahí el desafío es contar con este tipo de información que te dé sustento a proyectos que puedan, digamos, lograr ganancias hidrológicas. Ese es un tema. El otro es, te decía que hay desarrollos, por ejemplo, el programa Sierra Productiva. Trabajan más o menos hace unos 25 años en las partes altas de los Andes, arriba de 3.500 metros de altura. Captan recursos de manantiales, conducen a reservorios que ellos construyen y luego de esos reservorios van a parcelas con riego tecnificado, que siembran pastos cultivados, que se traducen en productividad súper importante de su ganado, leche y derivados, ¿no? Entonces, nuevamente, este tipo de aproximación desde el punto de vista ecológico ayuda muchísimo porque no se considera. Y creo que el otro actor que debiera acá ser un receptáculo de todo ese trabajo es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que efectivamente con ese tipo de información mejoraría notablemente su desempeño. Sí, muy buen comentario, estoy de acuerdo. Mi pensamiento es como profesor, entonces pienso en la educación de los profesionales que van a estar en las empresas o que van a estar en la Autoridad Nacional de Aguas. Y si son personas que solamente han tomado clases en su especialidad y no han tenido que trabajar en grupo, no han tenido que pensar en lo que podría venir de otras disciplinas, entonces tal vez no llegamos a ese futuro que usted describe. Entonces, yo estoy más pensando en formar gente joven que piense con esa actitud que podría ser, y claro, olvidé incluir el empresario que podría ser interesante en esa figura. Muchas gracias por la exposición, interesantísima. Yo tengo una consulta, bueno, en realidad me quedo con dos grandes ideas, ¿no? Una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La mala noticia es que, bueno, estamos perdiendo un poco de biomasa, entonces va a haber un poco más de carbono liberado, entonces esto es malo para el mundo. Pero la buena es que aumentamos el agua escorrentía, ¿no? Vamos a tener más agua de filtración de una manera alimentando las cuencas, ¿no? Entonces, un poco en relación con la pregunta tuya, por ejemplo, en Arequipa está ocurriendo
digamos, un movimiento, una campaña que se llama Acupe Sostenible, que ha trazado dos objetivos hacia el 2021, ¿no? Uno que se llama Agua para Siempre, que busca preservar el agua, básicamente expandir el almacenamiento de agua para Arequipa, teniendo en cuenta que el 60% del agua proviene de infiltraciones, ha sido probado en un estudio, y solo el 40% vendría por el cauce de los ríos, por el sistema, digamos, fluvial. Entonces, un poco mi pregunta y comentario va hacia cómo este tipo de acercamientos puede proveer información para, digamos, tener más data de base para analizar cómo es que debemos invertir en infraestructura verde relacionada con políticas digamos, a futuro, ¿no? Porque este eslabón académico tiene que conectarse con el eslabón político, ¿no? Que, dicho sea de paso, también ha sido promovido gracias a COSUDE, gracias al proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático, que es un proyecto del MINAM en coordinación con el gobierno regional de Arequipa. Entonces, por ahí un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos el eslabón técnico-político para ponernos en marcha para asegurar que acá a 10 años el agua alcanza para todos? Yo, a ver si debo ser pesimista o no. Nosotros presentamos algunos de esos resultados del río Santa y su conexión al glaciar en Trujillo. Y había en el grupo, tal vez de ese tamaño, muchos que están participando en el proyecto Chalicochique. Entonces tenían su agua y tenían su ganancia. Y nosotros decimos que hay un límite de lo que uno no puede pasar más. Y el agua está usado varias veces en el río Santa antes de llegar al mar. Y ellos dijeron, y fue muy triste para mí, que no les importaba la sostenibilidad de sus cultivos porque solo necesitaban 5 o 10 años para ganar lo que habían invertido y podrían mover a otro sitio con fuentes de agua. Entonces, sí, soy optimista en el sentido que usted dice, y hay muchas posibilidades, pero al mismo tiempo hay factores globales económicos que no nos permite pensar en sostenibilidad aislado del resto del mundo. Entonces, tengo cuidado en pensar en los cambios climáticos que podrían cambiar totalmente los ecosistemas, que lo que sabemos ahora no puede ser suficiente de repente para pensar en un sistema sostenible en el futuro, especialmente si las fuerzas son internacionales o externas al sistema. Pero no quería terminar en un lado pesimista, porque lo que usted dice es mucho más bonito. Acá hay otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Díaz Fiol. Soy ingeniero pesquero y gestor de proyectos. Más que una pregunta, quería hacer un poco un análisis de varias cosas que están pasando tanto en Loreto y un comparativo con otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, tengo unos datos. Loreto tiene 3.200 kilómetros de frontera, ¿no?, con países extranjeros, y el año pasado ha tenido una caída del 37% del desempleo, su PBI ha bajado un 19% y tiene una tasa de morosidad del 10% a nivel bancario. Entonces hay una crisis social que va a generar cambios, ¿no? Viendo los escenarios van a ser negativos, y tenemos un comparativo que la madera de Loreto se está llevando a Ucayali, porque la energía cuesta 4 veces menos en Ucayali que en Loreto. Entonces no se está industrializando la propia madera en Loreto, mientras que vemos que Bolivia, que es un país que tiene 1000 veces menos cuerpos de agua que el Perú, está exportando a Italia 600.000 caimanes al año para hacer zapatos de lujo. Entonces, en este escenario de lo que ocurre en el Perú, hacemos un comparativo y vemos que Costa Rica, por ejemplo, está haciendo un buen tratamiento de sus cuencas, desde la parte alta de la cuenca, y por cada dólar que invierte en tratamiento de cuenca está ganando $40 en servicios ecosistémicos. China, al 2020,
tiene planeado tener el 25% de su territorio con bosque para generar servicios ecosistémicos. Entonces, nosotros todavía estamos anclados en pequeños retos, todavía en problemas, mientras que es alentador y a la vez retador ver cómo el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acelerar ese cambio, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarnos como lo está haciendo China para ser más resiliente, para bajar su vulnerabilidad? ¿Cómo podríamos hacer para poder anclarnos a este proceso positivo, ¿no? Claro, es un reto gigante. Lo positivo de los herramientas que he presentado para el caso de Loreto es que nos permite imaginar escenarios pesimistas, ¿no?, para evaluar el posible impacto de infraestructura pensado, pero también podría ser positivo que podemos evaluar antes de hacer un proyecto de infraestructura y empezar a ver los daños que podría haber, especialmente los daños asociados con la interacción de la parte social, la parte ecológica. Entonces, no es un análisis que se puede hacer de forma simple, o sea, tiene que tener ese dinamismo entre las dos partes. Herramientas para los que toman decisiones, herramientas para los ciudadanos que quieren cuestionar proyectos de infraestructura en cuanto a el beneficio que hay versus el costo ambiental que podría estar asociado. Usted menciona ejemplos de otros países que podrían servir, pero que sí, incluso el reto para sitios como Loreto es el tamaño que hay, que es una desventaja porque es tan difícil hacer un proyecto tan grande como necesario, pero al mismo tiempo tiene mucho más oportunidad. El bosque de Loreto es no sé cuántas veces más grande que el bosque de Costa Rica, pero mucho. Entonces hay también la posibilidad de salvar biodiversidad en una forma única tal vez para el mundo. Pero sí, yo pienso que hay que ser optimista usando las herramientas que hay. Tengo una pregunta más operativa y como profesor que me diga cómo tenemos que hacer. Felizmente, más recientemente hay iniciativas de la universidad, de las ONG, de tener estos grupos de trabajo, tratando de tener equipos interdisciplinarios, algún día transdisciplinarios, esperemos. Pero sigue siendo un reto en cómo nos ponemos de acuerdo y cómo entendemos lo que queremos hacer con esta mirada integral. En todos sus ejemplos que han presentado, pero también en el libro Naturaleza y Sociedad, usan los modelos conceptuales de alguna manera. ¿Crees que esa es la forma como debemos de empezar, y aunque sea poner flechas que son, como dices, hipótesis, y luego ir probando, es la mejor forma de empezar a trabajar en estos grupos interdisciplinarios? ¿Has probado alguna otra cosa que funcione? ¿Cuál es la ruta a seguir para que eso funcione? Porque no es fácil. A mí me parece súper útil para formar un nuevo grupo eso de las cajitas y flechas. Cuando aparece en la pantalla parece fácil, pero cuando están en un grupo recién conociéndose y tienen el reto de poner lo más importante que regula el sistema, ese ejercicio social es importante. Y yo he visto funcionar con éxito eso con un solo estudiante que tiene que visualizar su sistema y tiene que escoger las partes que son posibles para estudiar en una tesis, digamos. He visto útil ese mecanismo para un grupo complicado e incluso ese puede ser resultado. Por ejemplo, el grupo nuestro en Ancash no habíamos conocido mucho y las cajitas y flechas fue al final del proyecto. O sea, recién cuando estamos juntando historias, ciencias sociales, las glaciares, ecosistemas, encontramos una nueva forma de representarlo. Tal vez interesante es el proyecto actual de Ancash, que vamos a terminar no solamente en figuras, sino en un modelo, en una computadora que nos permite aún más escenarios. Si es necesario, tal vez
vez no, una persona o un grupo que se conocen bien y están pensando en la parte biofísica, en la parte social, tal vez podrían hacerlo sin esa estructura. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta y era la siguiente. ¿En qué cree usted que el gobierno peruano debería invertir más? ¿En preservar el agua existente o en educar a los peruanos y a los pobladores de este país a preservarla y poder usarla efectivamente? O sea, entre educación Entre educación y preservación. y preservación. Y me impresionó mucho un libro nuevo de E.O. Wilson que propone que debemos dedicar la mitad del planeta para la naturaleza y la mitad para el ser humano. Entonces, esa es mi respuesta. Que debe haber sitios que son realmente para la biodiversidad y minimizar el efecto, el impacto del ser humano. Y otra parte debe ser bien manejado, pero pensando más en el servicio ecosistémico para el ser humano. Él propone la mitad del mundo para la naturaleza y la mitad para el ser humano. En Perú tal vez sería que 17% para la naturaleza y el resto para el ser humano, pero algo que concuerda con los fines de la naturaleza y los fines del ser humano. Entonces, ambos tal vez. Y por supuesto, educación es la ruta para llegar a algo que no existe hoy, que concuerda con esa visión de lo social y lo ecológico. Muchas gracias, Ken. De todo lo que has presentado ahora, que ha sido sumamente interesante, yo me quedo con un mensaje muy potente y muy claro, ¿no? Que es la importancia y la relevancia de la observación de largo plazo, ¿no? De mirar los cambios, de monitorear, de tomarle el pulso a esos bosques, a esos ecotonos, a esos pastizales, a esos ecosistemas que están cambiando, ¿no? Ganando y perdiendo, que están siendo dinámicos hace mucho tiempo y que a veces no nos detenemos en el tiempo para realmente reflexionar sobre esos cambios. ¿Qué estamos haciendo para los actores, ¿no? Los actores con los que tú estás interactuando, para realmente darnos cuenta de esos cambios y de seguir apostando y de seguir invirtiendo en monitorear, ¿no? En instalar parcelas permanentes de monitoreo? Hoy en día se invierte muchísimo a través de, por ejemplo, instrumentos como los inventarios nacionales forestales y a pesar de que hay mucha inversión de parte de la cooperación, de la inversión pública, muchas de estas parcelas son temporales o se pierden o simplemente se instalan en lugares en donde no hay el cuidado debido y finalmente la tecnología y los equipos se terminan perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente sigamos invirtiendo desde los distintos frentes y que realcemos la importancia del monitoreo de largo plazo, ¿no? Tanto de monitoreo de información que nos va a dar información respecto al clima, pero también sobre el comportamiento del ecosistema y la dinámica entre el ecosistema y sociedad? Claro, de acuerdo, obviamente mi parcela permanente es una forma de pensar en monitoreo. Tal vez dos comentarios para adicionar a lo tuyo. Uno es la capacidad de sorpresa. Entonces, nosotros empezamos a hacer el monitoreo simplemente para ver cuántos años podría vivir el árbol y con qué rapidez crece. Pero he podido ver cambios tan no esperados que pienso que viene de un combinado de sucesión forestal y cambio climático, que quiero distinguir. Para distinguir sería necesario no solamente observar, sino manipular. O sea, hacer experimentos, medibles en el campo que nos permite ver por qué cambia tan rápido. Una forma de hacerlo sin destruir es ponerlo en una computadora. Entonces, lo que he podido sugerir también es lo que están en computación o tienen amigos que saben mucho de computación, podrían tratar de representar el ecosistema en una computadora que permite manipularlo en formas más allá que la observación. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con monitoreo, pero además experimentos controlados en el campo para ver los factores
y experimentos en la computadora que podrían representar escenarios futuros o escenarios que no pueden pasar. Una pregunta por acá. Buenas noches, Ken. Primeramente, muchas gracias por la excelente presentación. Quería preguntarte sobre el trabajo que has hecho en Huascarán, en el que acabo de publicar. ¿Pudiste observar o monitorear cambios en los bosques de Polilepis? En el trabajo que ustedes hicieron, observaron cambios en los pajonales, pero notaron también cambios en la distribución de los bosques de Polilepis. Bueno, decidimos que había buenos grupos trabajando con Polilepis en el parque, entonces decidimos no enfatizar. Lo que yo he visto en cuanto a límites de los bosques es relativamente poco cambio. No he visto cambios grandes como hay en ABC o en los límites de bosque en nuestras imágenes de satélite. Los cambios más grandes que hemos visto son los que he mostrado. El glaciar, la influencia de la puna cambiando y los humedales que son relativamente poco área, pero que sí están reduciéndose en tamaño. Entonces, en cuanto a Polilepis, no sería interesante, pero no me escapa de los datos que yo tengo para decir exactamente cómo están cambiando. Tengo una inquietud. A ver. Tú ya estás metido bastante tiempo en el tema de investigación y también justamente este foco holístico, interdisciplinario, para hacer justamente conocer sistemas y cómo funcionan y ver a los diferentes investigadores. Pero hay siempre un reto. Podemos generar mucho conocimiento, pero al final, ¿dónde se toman las decisiones? Entonces, ¿en qué medida también los tomadores de decisiones pueden ser parte de esta investigación? Porque aquí en el Perú, pero también en otros países, estoy viendo que siempre hay cosas muy aparte. Y justamente del país de donde vienes, hay un buen ejemplo de eso, ¿no? Que justamente hay mucho conocimiento sobre el cambio climático, pero hay una parte de tomadores que hasta no llegan todavía. ¿Cuál sería la forma? No quiero discutir sobre eso, pero ¿cuál sería la forma? ¿No? En donde también los tomadores de decisiones, tú ves cómo implicarlos en todo el tema de generar este conocimiento. Porque si no, vamos a ver todavía en dos mundos distintos. Ya, a ver, mi respuesta como educador sería que yo quiero formar estudiantes que van a ser los futuros tomadores de decisión. Entonces, si han pasado esa experiencia de pensar en los socioecológicos, para mí van a tomar mejores decisiones. En cuanto a hoy, ¿no? Hay que pensar en la realidad de hoy, no solamente en las generaciones futuras, sería pensar en el modelo que mostré de Ancash, que tiene instituciones comunales. Entonces, los tomadores de decisiones son los hogares que forman comunidades que tienen sus reglas de acceso y uso, decisión y uso. Ese ya existe, son tomadores de decisión que afectan sus manadas de ganado y ovejas en el área. Entonces, tenemos un contacto directo con ellos a través de la parte social que estamos haciendo. Otros tomadores de decisión están representados por el Parque Nacional Huascarán, que también toman decisiones que conectan a las instituciones de las comunidades, pero también que afectan directamente a los ecosistemas, las especies nativas que ellos tienen que proteger. Entonces, estamos conectados y esperamos que lo que usted dice, podríamos ofrecer algo más concreto en 2-3 años, cuando ya entendemos las interacciones y podemos usarlo como base para hacer sugerencias. Los tomadores de decisión también tienen una obligación de escuchar a nosotros, porque estamos estudiando esos sistemas. Entonces yo espero que sea una interacción positiva de todos. No estamos enfocados solamente en los tomadores de decisión, porque el hecho es que hay muchas partes del ecosistema que no conocemos, hay muchas partes de los aspectos sociales que no conocemos en la interacción, recién estamos empezando a apreciar. Pero sí, de acuerdo, que sería interesante que hubiera sido esto. Sí, solamente ya para terminar, quería agradecerle a Ken, y si bien UTEC es una universidad de ingeniería,
tecnología. Por ejemplo, en mi grupo de investigación yo tengo una bióloga, geógrafa, mecánica de fluidos, civiles y ahora un hidrógrafo marino también. Así que nos estamos diversificando en ese sentido. Más bien quería agradecerte nuevamente por la brillante charla que nos has dado. Verónica, muchas gracias. Josude, muchas gracias. Y a todos ustedes por venir. Gracias, Ken.